Entonces, como les decía, entonces, bueno, ahí también lo dice, los pesos unitarios se incrementan, aumentan cuando nosotros hacemos ese proceso de compactación. Es decir, los suelos sueltos los convierte, los vuelve compactos. Y eso además incide en la resistencia de los suelos. Cuando nosotros estamos compactando, estamos aumentando la resistencia. Entonces, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, en las presas de tierra. Las presas de tierra o una presa se utiliza es contener un material. Por ejemplo, en este caso sería una presa, una sección transversal de una presa sería. Y del lado izquierdo está para evitar, digamos, este lado hay agua. Para evitar de que el agua, el dique debe ser diseñado con cierta altura, que el agua no se rebose y pase de lo que probablemente pues haya, no sé, haya casas, hay alguna población. Básicamente es para eso, para evitar inundaciones. ¿Qué pasa? Que ese material de esa, que probablemente los ingenieros decidieron hacerlo en suelo, ¿no? Básicamente porque resulta mucho más económico que hacerlo en concreto. Entonces, primero que si el material es suelto, es imposible construir un dique. O sea, mantener estos taludes en un suelo suelto es casi que imposible. Entonces, una de las funciones entonces de la compactación es mantener estos taludes estables. ¿Ya? Y la otra es, en este caso, reducir la permeabilidad del suelo. Entonces recuerden que los suelos tienen espacios vacíos y que si esa agua conteniendo esa presa y esa presa, pues ese material de esa presa es muy permeable debido a su gran cantidad de vacío y la permeabilidad que está relacionada con la facilidad que tiene el suelo de dejar pasar el agua. Entonces, esa agua pues se filtrará pasará del otro lado de la presa. Entonces, más de aumentar la resistencia, entonces la compactación a reducir esos espacios vacíos y por ende a reducir la permeabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es una de las funciones. O la otra también, como dice aquí, para la construcción de carreteras, de terraplenes para carreteras. Entonces, bueno, de pronto ustedes no saben, en carreteras hay zonas donde hay cortes, zonas de corte, en las zonas de relleno se construyen terraplenes, llegar a la cota de pavimento, de la estructura final de pavimento. Y ese pavimento tiene que estar apoyado sobre ese relleno que también debe ser estable. ¿Ya? Entonces, y parable, ¿qué significa estable? Debe tener cierta resistencia de tal manera que no alguna inestabilidad. Y eso se hace pues adaptando los terraplenes, reduciendo los vacíos, aumentando los pesos unitarios, que es directamente a aumentar la resistencia. Entonces, la compactación se realiza en las obras de ingeniería, pero es necesario estudiarla en el laboratorio. Las características de compactación. Tendrá unas características de compactación totalmente diferentes a una arena.
Es necesario en el laboratorio y para eso se utiliza el ensayo de Proctor o Proctor modificado. Este ensayo pues que consiste en una muestra de suelo en un molde, un cilindro, un molde cilíndrico, ya veremos una figura. Ese molde cilíndrico que tiene unas dimensiones establecidas. ¿Ya? En ese molde cilíndrico que está vacío, entonces se introduce en una de suelo y se va compacto con ayuda de un martillo pesado que se deja caer a cierta altura. Entonces, esa caída de ese martillo que tiene cierto peso, pues le corresponde una energía que ese suelo se compacte. Lo referente entonces a las dimensiones del molde, la altura de caída del martillo y su peso, entonces ya están establecidas. Es decir, se debe dejar caer cierta altura, el molde tiene unas dimensiones establecidas y el peso también el martillo tiene un peso establecido. Esta práctica de laboratorio, entonces esto corresponde a una de las prácticas de laboratorio que vamos a ver. Que pues, bueno, no vamos a ir al mismo tiempo de la teoría. Yo creo que como en un mes estaríamos viendo esta de laboratorio. Entonces, aquí una ilustración de ese molde cilíndrico y del martillo. Entonces, fíjense, este es el molde que tiene pues un diámetro y tiene una altura también. El martillo, que no es un martillo de esos de carpintería, no es un martillo totalmente que tiene como, fíjense, la pesa como tal y tiene una palanca que está dentro de un molde ahí que es como una guía. Esta lo que hace es que se sube y se baja. Se sube y se baja para adquirir la compactación de ese suelo que fíjense que tiene un peso establecido y tiene también la altura. Esa altura de caída se controla con ayuda de este molde que sirve ahí como guía. Y la altura que tiene que ser de 304.8 milímetros. Existen dos ensayos, el Proctor estándar y el ensayo Proctor modificado, donde cambia un poco lo que son las dimensiones del molde y un poco también la altura de caída y el peso del martillo. Entonces, el grado de compactación, o sea, qué tan compacto queda un suelo, se mide en términos del peso unitario seco, un peso específico seco. Y recuerden que el peso específico seco se termina con la siguiente ecuación. Gamma D es igual a gamma sobre 1 más W. Peso unitario seco es igual a peso unitario total sobre 1 más de humedad. Y en términos de densidad, pues la densidad seca es igual a la densidad húmeda total sobre 1 más el contenido de humedad. Entonces, para estudiar un poco la compactación de un suelo, entonces hago referencia a esta figura que ven en la diapositiva actual. Supongamos que nosotros tenemos una muestra aquí ya idealizada, entonces esta que ven aquí en la fase 1, en la etapa 1, que está en sus tres fases, o sea, está parcialmente saturado, partículas sólidas, tiene agua y nosotros queremos compactar. A mí se me está olvidando grabar esta clase.
Ahí les poquito mucho el video. Cuando más les envío el de la otra clase que tengo mañana. Yo la grabé desde el principio, profe. Listo, bueno, entonces te agradezco que si lo puedes compartir con tus compañeros. Bueno, vamos a compartir esa muestra de suelo en el laboratorio. Con el método, con el PRO, que se lo expliqué de forma muy general, pero que en detalle en la clase de laboratorio. Entonces, porque queremos estudiar la crítica de compactación, probablemente esa muestra se va a utilizar para la construcción de un terraplén o una presa de tierra, digamos así. Ya, entonces, la compactación, fíjense que, como vemos acá, la compactación, el grado se mide en términos de el peso unitario seco. Y que fíjense que depende de humedad. Aquí está involucrado el contenido de humedad. Eso lo que me quiere decir es que para compactar hay que agregarle cierta cantidad de agua. Si yo le agrego agua, estoy variando el contenido de humedad y eso me incide en el peso unitario seco. Entonces, vamos a compactar esa muestra de suelo que tiene un peso inicial, un peso unitario seco y tiene una relación de vacíos. Y esto lo podemos ver en estas dos gráficas. Entonces, la primera que relaciona densidad seca versus contenido de humedad y la relación de vacíos versus contenido de agua, contenido de humedad. Entonces, el suelo que está inicialmente está... Entonces, fíjense que logramos su densidad. Como tiene cierta cantidad de agua, también tiene su contenido de un poco bajo. Acá también ese suelo tiene una relación de vacíos que fíjense que es un poco elevada. Listo, entonces vamos a la etapa 2 donde se compacta la muestra de suelo, o sea, se le agrega un poco de agua y fíjense cómo varía aquí el diagrama de fases. El volumen de los sólidos se mantiene lo mismo porque no estoy sacando esa muestra de suelo. Sin embargo, como le hay más agua, el volumen de agua aumentó un poco. Y como le aplicamos una energía utilizando un martillo, el ensayo productor, cuando nosotros entonces le aplicamos esa energía, nosotros estamos expulsando los vacíos de aire. Entonces fíjense que anteriormente en la etapa 1 antes de compactarlo tenía un volumen de aire un poco elevado y ahora disminuyó. Entonces fíjense que ahora disminuyó. Es decir que logramos compactar de cierta manera, reducimos el volumen. Fíjense que el volumen anteriormente era en la etapa 1 y ahora pues disminuyó. En términos, entonces, si nosotros miramos la ecuación, peso unitario total, que sería igual al peso total sobre el volumen. Nosotros cuando estamos compactando, pues, se mantiene lo mismo porque, bueno, en realidad el peso aumenta porque le estamos agregando agua y estamos disminuyendo el volumen porque estamos expulsando de aire. ¿Qué espera uno? Que ese peso unitario pues aumente. Por eso es que cuando compactamos se mide en términos de tanto de peso unitario total como peso unitario seco. Ambos aumentan cuando hago la compactación, porque estoy aumentando el peso total y estamos disminuyendo el volumen de la muestra de suelo. Entonces, esa... Y fíjense que nosotros si graficamos entonces la densidad seca,
y graficamos contenido de humedad. Como le agregamos más agua, entonces aumentó el contenido de humedad y también aumentó la densidad seca. Y acá la relación de vacíos, porque pues el volumen de aires también disminuyó. Entonces nosotros, hay espacios vacíos todavía, podemos seguir compactándola. Lo ideal sería que expulsar presión de aire, entonces se le puede seguir aplicando energía, se le agrega un poco más de agua, entonces vemos en la etapa 3, tenemos el mismo volumen de sólidos, sin embargo, como le agregamos un poco más de agua, el volumen de agua aumenta, y como seguimos compactando, el aire disminuyó. Y eso lo vemos acá, entonces graficamos aquí la etapa 3, aumentó la densidad, aumentó el contenido de agua, y acá la relación de vacíos disminuyó. Entonces uno pensaría, bueno, eso significa que nosotros podemos seguir agregándole agua a esa muestra de suelo, lo compactamos y logramos vacíos de aire. Entonces se decide hacer eso en la etapa 4. Fíjense que se aumentó el volumen de agua, se trató de compactar, o se compactó entre comillas, sin embargo, no compactar. Al contrario, nuevamente aumentó el volumen total de la muestra de suelo. Y si ven, el volumen de aire no cambió. Es decir, que esto aumentó en su volumen al volumen adicional de agua que le agregamos. Y nosotros graficamos entonces densidad seca y humedad, y fíjense que cómo se disminuyó la densidad seca. O sea, logramos lo contrario a lo que queríamos, que era una compactación que se mide en términos de la seca o peso unitario seco. Y además, fíjense, pues en la etapa 4 nuevamente aumentó un poco la relación de vacío. Y se decidió agregarle más agua en la etapa 5 a esa muestra de suelo, y siguió lo mismo. Aumentó debido a la cantidad adicional de agua que le agregamos. Y eso se grafica, entonces perdimos el tiempo ahí porque no compactamos ese suelo adecuadamente. Entonces fíjense, la densidad disminuyó y la relación de vacíos como antes, como en la etapa 1. Fíjense que la relación de vacío 1 y 5 tienen la misma relación de vacío. Y si comparan las figuras, tienen el mismo volumen. Aunque no es el mismo aire, pero sí aumentó el volumen de agua. ¿Significa qué? ¿O cuál es la conclusión de eso? Que la compactación no es directamente proporcional a la cantidad de agua que le agreguemos. De que existe un contenido óptimo. Y ustedes lo encuentran en esta figura. ¿Cuál es el contenido de humedad óptimo? Entonces, fíjense al punto. Nosotros estudiamos la compactación de los suelos con esta curva. Esto se conoce como la curva de compactación. Entonces, el punto de inflexión de esa curva a la humedad óptima. Significa que la máxima compactación se logra con ese contenido de humedad óptimo. Por eso es que se estudia en laboratorio. Para cuando yo vaya a campo, porque la compactación se hace en campo, los terraplenes, las presas se compactan en campo en la obra, ya yo sé la cantidad de agua que hay que agregarle para lograr la maxación, que eso se ve reflejado en resistencia, menor permeabilidad, que es lo que me interesa, y menor compresibilidad, que es la compresibilidad, tanto se asienta, que tanto disminuye su volumen cuando le aplicamos una carga. Entonces, ¿cuál es la razón de ser o cuál es la explicación por la cual el contenido o la cantidad de agua que le agreguen no es directamente a la compactación?
obviamente aplica energía aplicándole unos golpes. El agua, entonces la explicación es la siguiente: el agua funciona inicialmente en las partículas de suelo como un lubricante, como lo es el aceite a un motor de un carro, ¿no? Entonces el engranaje, entonces ese aceite que ayuda como a movilizar esa del motor. Lo mismo, entonces el agua funciona en el suelo de esa manera. Cierta cantidad, entonces el agua funciona como un aceite. Ayuda, además, si le agregamos la energía, estamos dando a las partículas a que se muevan. Y el agua funciona, ayuda a ese movimiento de las partículas. ¿Ya? Es decir, que le agregamos agua, ayudamos a movilizar las partículas y la estamos obligando a que se unan. Inicialmente esas partículas están separadas porque hay espacios. Pero a medida que lo vamos compactando, vamos expulsando el aire y ellas se van uniendo con ayuda de esa agua que funciona como lubricante. Pero si nosotros superamos, como todo en exceso es malo, entonces le agregamos más querido, el agua deja de funcionar como antes. Y lo que hace es que separa las partículas. Yo le estoy agregando más agua de la estoy compactando. Esa agua lo que hace es que, bueno, ya no tiene más para dónde, las partículas ya no tienen más para dónde coger, ellas están unidas. O sea, en la etapa 3, aquí que ven, ya las partículas están, aunque hayan vacíos de aire, son mínimos. Las partículas están muy unidas. Y si nosotros le agregamos agua, el agua que, bueno, si esas partículas sólidas ya no tienen de unirse, ¿qué toca hacer? El agua lo que hace es que las vuelve a separar. Entonces, esa cantidad de adicional agua de aquí para acá me separa las partículas sólidas. Y es por eso que, fíjense, aumenta el volumen, las vuelve a separar. Entonces, esa es la razón por la cual el agua hay un contenido óptima cuando hacemos la compactación. Ahora, entonces lo ideal es expulsar todos los vacíos de aire, pero eso es casi que imposible. Nosotros compactamos, pero siempre queda algún vacío de aire aquí, en esta parte. Siempre queda vacíos de aire. Entonces, nosotros entramos acá, fíjense, en la curva de compactación, al lado hay una línea que es la curva de cero vacíos de aire, idealizada, suponiendo de que no hay, como su nombre lo indica, no hay vacíos de aire. Y saturación al 100%. La curva tiene esta ecuación. Esa es la ecuación de esa curva. Depende, pues, esto es lo determinado, lo volumétricas y gravimétricas. Acá, bueno, aquí vamos a expresar una de estas variables. Si no estoy mal, ahorita no recuerdo esto en términos de contenido de humedad. Y con eso podemos construir la gráfica. El suelo pues está específica, esto es constante. Nosotros variamos el contenido de humedad y podemos construir esta gráfica. Y como ven aquí, de que la curva de compactación del suelo nunca toca a la curva de cero vacíos de aire. Ahora significa de que eliminamos a esas etapas todos los vacíos de aire, y aquí no lo hicimos. Por eso es que le pasa cerca, pero no la toca. No la toca. Entonces, de esa manera, entonces nosotros estudiamos la compactación de los suelos en el laboratorio. Consiste en determinar el punto de mayor esta gráfica y con eso pues nosotros sabemos la cantidad de agua que hay que agregarle y la humedad máxima que se logra con ese contenido de humedad óptimo.
La próxima clase entonces vamos a ver un ejercicio de cómo pues se construye a partir de unos datos allí del resultado del laboratorio, vemos cómo se construye esa gráfica. Listo, entonces los factores que afectan a la compactación. Según lo que hay entonces en la ecuación, o digamos entonces la compactación, el grado de compactación se mide en términos de el peso unitario seco. Y recuerden que el peso unitario seco depende también de humedad. Por lo tanto, la primera variable, los factores que afectan a la compactación, es el contenido de agua, que ya lo vimos aquí en esta gráfica. El tipo de suelo también. Entonces, lo que les decía, no es lo mismo compactar una arena que compactar una arcilla. La energía de compactación también incide. Si yo utilizo como martillo, utilizo un martillo que pesa 1 tonelada, lo dejo caer a una altura de 1 metro, logro una mayor compactación que si utilizo media tonelada y lo dejo caer 30 centímetros. ¿Ya? Entonces depende de la energía de compactación, de la altura, del peso del martillo y eso. Aquí vemos los diferentes tipos de curvas de compactadas en los suelos, donde la característica es esta, que ven acá, que es típica pues de la silla. Entonces, ustedes encontrarán, dependiendo del tipo de suelo, encontrarán curvas que tendrán otras formas. Aquí vemos la energía de compactación. Entonces estamos hablando hablamos de energía de compactación y eso se determina utilizando la energía de compactación es igual el número de golpes, número de capas, peso del martillo y la altura de caída del martillo. Esto no se las he explicado y eso hace referencia al ensayo de Proctor. Este molde nosotros tenemos la muestra, una muestra de suelo suelta, y nosotros lo que hacemos es que la introducimos en ese para darle golpes con ese martillo. Pero ese suelo colocando por capas, es decir, se coloca una capa y le aplico la energía, o sea, dejo caer el martillo. Aplicamos otra capa y se deja caer el martillo. Entonces, esas son las capas, cual se hace referencia en la ecuación de energía de compactación. Hasta ahí se van poniendo varias capas hasta llenar el molde. Entonces, la energía de compactación depende del número de capas, de esas capas, del número de golpes por capa. O sea, el martillo se deja 3 veces. Entonces, entre más veces deja caer el martillo, pues mayor será la energía de compactación. Entonces, fíjense, en esta gráfica se ve cómo varía la curva de compactación al variar la energía de compactación. Entonces, para 20 golpes por capa, esta sería la curva de compactación. Si nosotros aumentamos el número de capas a 25, entonces fíjense cómo se sube la curva de compactación. Obviamente estamos lo mayor peso unitario seco a un menor contenido de humedad. Así sucesivamente, si nosotros vamos variando el número de golpes por capa, pues vamos aumentando, va a cambiar
la curva de compactación. Esto es para un suelo en específico que se hizo ese ensayo. Entonces, fíjense que aquí también tenemos la cero vacíos de aires, donde nunca la toca. O sea, es imposible eliminar todos los vacíos en el proceso de compactación. Listo, bueno, entonces, eso es lo referentorio. Entonces aquí hablamos un poco sobre lo que se hace en el laboratorio, pues de forma resumida. Pero al final lo que nos interesa es compactar ese suelo en campo. Es decir, ir al terraplén que se va a construir con una maquinaria en especial, lograr esa compactación. Una vez pues tengamos ya definidas las características de compactación de una muestra en específico. Entonces, compactación en campo nosotros la podemos hacer con varios equipos. Con rodillos, con neumáticos de caucho, rodillos compactadores o rodillos vibratorios. Entonces, normalmente usted o coloquialmente se conocen cuando ustedes, pues, no se hayan ido a alguna obra aplanadora, ¿no? La gente habla de aplanadora, los que no son ingenieros, ¿no? El término técnico son colores. Que tienen pues unos rollos que se van moviendo y algunos, por lo general, ellos vibran. Eso ayuda también a mejorar el grado de compactación. Entonces, estos son los compactadores. Entonces, aquí vemos uno. Estos son los que se utilizan en campo para compactar los suelos. Otros son, esto también ayuda, entonces hay lisos, el rodillo es liso y estos tienen unas orugas, también se conoce como pata de cabra, que también ayuda porque lo que hace es que primero que va destruyendo la masa de suelo, la va modificando y al mismo tiempo, y eso también ayuda en el proceso de compactación. Y entonces tenemos también los carrotanques que no se utilizan para compactar el suelo, sino para aplicarle aumentar el contenido de humedad del suelo. Entonces, que del laboratorio tenemos un contenido de humedad óptimo. Ese contenido de humedad óptimo me ayudará a ver qué cantidad de agua en volumen o en peso tengo que agregarle al suelo en campo para lograr compactación. Por eso, entonces, los que han tenido la oportunidad de estar en una obra, entonces, en una vía, especialmente en carretera, entonces, estos carro tanque, entonces, se pasa a veces por la vía para aplicarle agua al suelo. Entonces, inmediatamente, luego de aplicarle el agua, se debe pasar uno de estos equipos. No se debe dejar pasar mucho tiempo porque el agua se puede evaporar. Entonces, se hace casi que de inmediato. A ver si de pronto... Si de pronto hay algún...
Profe, la presentación no se escucha. Audio por su micrófono. Ya va. ¿Cómo escucha? Se escucha por su micro, no por la presentación. No entiendo. Que lo que se escucha es de fondo lo que su micro recibe. Pero no sé por qué. No sé qué pasa. A su micrófono cuando pone el video se escucha. No, pero si apago el micrófono se oye. A ver, voy a entrar otra vez. A ver. Para poder hacer la prueba. Volviendo al procedimiento, nos quedamos en que terminamos la calda y la No. Apareciendo la premuteada. ¿Sigue apareciendo qué? Darle pantalla completa, debe darle y ahí le dice mostrar audio de la ventana. Ya. Bueno, aquí hay una ventana, ¿sí? Sí, ahí le debe dar la opción de poner el audio, capturar audio, ¿no? O sea, le di. Ok. Pestaña, profe. Solamente la pestaña. Ok, una pestaña, sí, ya. A veces no me la sabía, ahí aprendo. Entonces, ¿cómo hicimos? ¿Alguien estuvo conmigo en clase de laboratorio ya o no? Porque así lo hice en la clase del martes y nadie. Bueno, no sé si habrá pasado lo mismo. Ahora vamos a la probeta. Llenamos la probeta hasta la marca de 1 litro y verificamos que efectivamente tenemos el litro exacto. Se le da la probeta es para checar la... Apague el tuyo, profe. Ok. que las partículas de arena se acomoden correctamente. Si hace o sobra, se hacen las correcciones, vuelve a rectificar. Las partículas que no pasaron se retiraron, por lo que en este caso, para no considerarlas, sino volverlas a colocar durante la arena para que el volumen de estas partículas, así como su peso, no sean considerados en obtener al 100%, que salvo a lo mejor. No me toca. No.
no tiene lo que estaba buscando. A ver si encuentro. Dirigir un negocio implica que debes utilizar herramientas diferentes. Sin embargo, No, ya parece que encontré uno. La tierra recibe un camino o una estructura defensiva que se utiliza con el objetivo de rellenar algún espacio. Se usa con referencia a veces. Lo habitual es que el terraplén se desarrolle para elevar el nivel del terreno y así contar con un plano del impulso de una construcción. La construcción del terraplén se requiere el uso de distintas maquinarias, entre ellos excavadora, apagadora, golpeo y tipo de agua. Y noción veremos cómo se emplea este proceso para construir un conjunto habitacional. Se comienza haciendo un despalme y limpieza de donde se va a ejecutar el terreno, con forma de eliminar plantas, raíces, entre cosas como árboles y restos de basura o escombros que se encuentren en el lugar. Luego de esto se debe secar y recompactar el terreno en una profundidad de 15 a 25 centímetros, dependiendo de las condiciones que se encuentre dicho suelo. Siguiendo por el acarreo y vaciado, con ayuda de la retroexcavadora y el golpeo. La retroexcavadora tiene que llenar el golpeo con Una vez el golpeo se encuentre en su máxima capacidad, debe de llevarse a cabo el acarreo. Consiste en trasladar el material que se tiene almacenado al lugar donde se va a vaciar. Una vez este debe de comenzar con el vaciado. Se debe de que el vaciado debe realizarse como es debido, ya que al terminarlo o concluirlo con él, el volteo debe de ser sin problema. El material entra a la motoconformadora. Su objetivo es expandir el material. Es una vez que empiece a regarse el material, donde llegue a cada parte de él, y así favorezca a la compactación, ya que esta debe de llevar una humedad. Cada vez que el golpeo vacía el material, tiene que volver a distribuirlo. Una vez el material sentido, tiene que comenzar a regar la pipa. Esto para que el material comience a humedecerse y así poder comenzar o compactación. Una vez terminado de humedecer el material, comienza a pasar la pipa. Esta debe dar repetidas pasadas hasta que esté completamente compactado. Este proceso debe ser de forma repetitiva y continua. Esto para conseguir que cada tongada tenga su compactación y nivel adecuado. En este caso, cada tongada debe de llevar una centímetro. De las 6 tongadas que se van a realizar, las primeras 5 pueden pasar a una compactación 95. En el caso del debe ser al 100%, debido a que en esta es de donde se va a comenzar a edificar. Abajo se debe para evitar un exceso de humedad, lo cual provoca una compactación inadecuada. Una prueba de laboratorio. Esto hace que la compactación dé con el 95 y 100% requerido. Todos estos procesos deben de respetar con clave NMX- o NNCCE-2005, que lleva como título Industria de la Construcción Geotécnica, Terrenos, Determinación del contenido de agua del secado rápido.
y de la norma con clave NMX-C-507-2015. Nombre: ilusión, geotecnia, masa, volumetría seca del lugar por el método de trompa y área de método de ensayo. Concluir el terraplén, ya habiendo pasado pruebas y respetando todas las normas, puede comenzar a edificarse el edificio. Listo, entonces eso es ahí de forma, bueno, de pronto el audio ahí no se escuchaba muy bien, pero ahí, bueno, pudieron evidenciar en el proceso ese de compactación de un terraplén. Entonces, ¿qué pasa? Que les comparto. Pasa que una vez nosotros logremos hacer esa del terreno, nosotros debemos verificar de que se esté logrando la compactación a la cual nosotros queramos. O sea, nosotros estudiamos en el laboratorio, lo que nos interesa es determinar la humedad óptima. Y con eso vemos la cantidad de agua habría que agregarle al terreno para lograr la compactación. Pero eso, las condiciones del laboratorio son totalmente diferentes a las condiciones de la obra. Comenzando, por ejemplo, con la temperatura. En el laboratorio sería diferente a la temperatura en campo. Entonces, eso es una variación en esos unitarios que nosotros a los cuales nosotros queramos llegar. Sin embargo, eso no quiere decir también que se esté haciendo mal, sino que me da un margen de error nosotros o las normativas de carretera, entonces me permiten un margen de error que nosotros pues estudiamos acá con las especificaciones de compactación en campo. Entonces, ¿qué es el porcentaje de compactación? Que nos dice el peso unitario seco en campos que se determina como el peso unitario seco en campo sobre el peso unitario laboratorio multiplicado por 100. Si nosotros logramos, es decir, nosotros tenemos que medir ese peso unitario en campo, que ya veremos, ya esto lo dejo para la próxima clase, el ejemplo, o de forma muy general, porque esto también corresponde a una de las prácticas de laboratorio. Entonces, es decir, nosotros compartimos el suelo en campo, nosotros utilizando unos equipos, medimos el peso único de esa muestra de suelo y lo comparamos con el mal que obtuvimos en el laboratorio. ¿Qué espera uno? Que el porcentaje de compactación sea igual al 100%, lo cual significa que el peso unitario en campo es igual al máximo en laboratorio. Pero como les dije, las condiciones del laboratorio son totalmente diferentes a las en campo. Entonces, esto no es muy difícil que dé 100%.
Entonces, sin embargo, como las normativas de construcción de carreteras manejan un rango entre del 85 al 100%, dependiendo del material que se va a utilizar para la carretera. O sea, tengo un margen de error, no necesariamente tiene que dar el 100%, porque eso sería lo ideal. Puede que llegue a 1%, pero es muy difícil llegar a ese porcentaje. Entonces, de esa manera, entonces nosotros controlamos la compactación. Entonces, ¿por qué es importante la datación? Entonces, conocer el peso máximo y el peso unitario óptimo es importante porque eso me indica en compacto es el suelo. Entonces, normalmente esta compactación es del 90% al productor modificado. Lo que nos exigen las especificaciones es que tenemos que llegar a ese 95%. La compactación aumenta, como les decía al inicio de la clase, aumenta la resistencia, disminuye la compresibilidad relacionado al cambio volumétrico cuando nosotros le aplicamos una carga. Realmente cuando nosotros le aplicamos carga, uno espera que el suelo se asiente un poco. Si el suelo no está compacto, ese asientamiento es mucho mayor y pondrá en riesgo la estructura. Y si está compacto, pues esa compresibilidad o ese asentamiento del suelo será mucho más y sería lo ideal. Entonces reduce la permeabilidad del suelo. El ejemplo que les ponía de la presa de tierra, entonces allí el objetivo primordial es reducir la permeabilidad. Básicamente mediante un reacomodo de las partículas de suelo. ¿Ya? Y la compactación es el método como famoso. Existen muchos, este es un tema, de hecho esto es una rama de la geotécnica, mejoramiento de suelos. Existen diferentes métodos para mejorar un suelo. Y el más famoso de ellos es la compactación. Además de que es uno de los más económicos. Entonces, este es un tema corto que yo lo tengo, estimado terminar la próxima clase. Ahora esto de la parte de la densidad de campo es una práctica y los ejemplos que tengo allí de compactación, entonces lo vamos para la próxima clase. Entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que les he explicado hoy. Por mi parte todo claro, bro. Listo, sí, no es complicado. Profe, ¿puede mandar el link del video para verlo mejor? Ah, ok, ya. Y te los dejo. Sí. Listo, bueno, vemos